Buen día, buenos días. Comprendo que estas reflexiones sobre el pan de vida requieren un pequeño esfuerzo para comprender lo que se nos quiere decir. El texto de hoy, como terminaba el de ayer, introduce ahora unos términos muy importantes. Si se nos hablaba del pan de vida, ahora se nos habla de la carne y sangre del Hijo del Hombre. No olvidemos que el discurso está en el contexto de que estaba cercana la Pascua de los judíos. Y en la Pascua se celebra la liberación de Egipto y la travesía por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Cuando se pone por escrito el Evangelio de San Juan, este discurso sobre el pan de vida, la comunidad cristiana ya llevaba muchos años celebrando la Eucaristía. Es decir, la nueva alianza ya no se celebra con los corderos, sino que comemos y bebemos la sangre y carne del Hijo del Hombre. Pero habían aparecido ya en este tiempo, siglo I, las primeras herejías en torno a Jesús. Los había que no aceptaban, que no comprendían que el Hijo de Dios hubiera venido en carne mortal, que el Hijo de Dios se hubiera hecho hombre, que Jesús de Nazaret fuera el Hijo de Dios. Por esto, aquí se introduce el término Hijo del Hombre, con el que se identifica Jesús. Y solo Jesús, como Hijo del Hombre celestial, es el mediador de la vida divina. No es el Jesús terrestre el que nos salva, sino la palabra eterna del Padre que se encarnó. Es Jesús como Dios, y es esta vida de Dios a la que nos unimos cuando comulgamos en la Eucaristía, comemos la carne y sangre del Hijo del Hombre celestial. No recibimos la carne y sangre físicas de Jesús terrestre, sino la carne y sangre cargadas del Espíritu del Hijo del Hombre celestial. Que como os decía, en el siglo I, los había que no comprendían, que no aceptaban, que murmuraban sobre esta realidad de un Dios hecho hombre. Y a lo largo de la historia los hay que no han comprendido y siguen murmurando, como también el pueblo de Israel murmuró y desconfió en el desierto. Y a Nicodemo se le dice que hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. La Iglesia ha visto en este pasaje la figura del bautismo, que nos hace entrar en una vida nueva. Pero esta vida nueva tiene que mantenerse y se hace
en la fracción del pan. Comiendo la carne y bebiendo la sangre del Hijo del Hombre, de Dios hecho hombre. Y así al comulgar nos unimos a la divinidad de Jesús de Nazaret. Y así como el Hijo permanece en el Padre, el que se une al Hijo hecho carne está unido a Él, permanece en Él, como el Hijo permanece en el Padre. Escuchar, aprender y creer que el único mediador entre Dios y los hombres es el Hijo de Dios hecho hombre, al que nos unimos en la Eucaristía, en la fracción del pan, que es prenda de vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y él es el Verbo, la palabra eterna del Padre. Seguiremos mañana con el escándalo de los judíos ante estas palabras de Jesús. Que tengan un buen día.